Bien, amigos, y una de las juezas de garantía que fungió en este caso del magistrado, ex magistrado Alejandro Moncada Luna, se encuentra con nosotros esta noche. Ana Matilde Gómez, gracias por estar con nosotros, porque claro, hay varias situaciones, varias experiencias que se dieron, que quedaron luego de este caso, seguido por todo el país, como decimos, más allá, porque también trascendió fronteras. Sí, hay varios asuntos, diputada, ciertamente. Termina, por así decirlo, el proceso que se estaba en la Asamblea Nacional de Diputados con la sentencia que emiten las jueces de garantía la tarde de hoy, y entendía se le traspasa el tema de las cuentas al Ministerio Público, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a los televidentes y buenas tardes a ustedes también, y gracias por esta invitación y esta oportunidad. En efecto, la sentencia lo que trató de comprender es que habiendo delitos que son perseguibles de oficio y que no fueron parte del acuerdo, no hay nada que impida que las autoridades competentes, las que ellas consideren cada una, hagan su trabajo ahora, de alguna manera receptar, recoger, pedir incluso hasta de oficio ellos, activar el sistema. Igual lo pueden hacer, seguir haciendo la participación ciudadana, que ha sido importante en esto. Ellos también podrían acercarse a pedir información que les permita documentar ante el Ministerio Público el seguimiento de esas causas que no fueron parte del acuerdo y que en su momento daban cuenta de una serie de hechos que son también podrían constituir delitos graves. En ese sentido es que las juezas, luego de mucho meditarlo, llegamos a la conclusión de que nosotros no tenemos competencia para desaprender esas cuentas en este momento, y que todo dependerá de lo que las autoridades competentes hagan, porque ahí está, ahí hay un material, ahí hubo una actividad investigativa que se desplegó. A eso voy. A mí me preocupa la parte del acuerdo que dice: y el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación y para todos los elementos que la conforman hace tránsito a cosa juzgada. O sea, todos los elementos que la conforman, esas cuentas no son parte de todos los elementos que la conforman, y hace tránsito a cosa juzgada, entendiendo que cuando hay cosa juzgada ya no se puede volver a juzgar de nuevo. Sí. Por favor. El señor Moncada Luna no podría suscribir jamás un acuerdo que implique otras personas. Y la Asamblea no tiene competencia para referirse a nadie más que no sea a quien tiene prerrogativas funcionales que adscribe competencia a la Asamblea. Por otro lado, los dos delitos de corrupción, tanto el delito de corrupción como el delito de blanqueo, el posible delito de blanqueo de capitales, tuvieron una sustentación del señor fiscal en la imputación. Por lo tanto, lo principal son esos dos hechos delictivos que no fueron parte del acuerdo. Al no haberse pedido ni el desistimiento ni ser parte del acuerdo, están allí y las cuentas les son accesorias, porque en el momento de la imputación, ese es mi criterio jurídico, en el momento de la imputación se autorizó la aprehensión en función de la probable vinculación a estas dos figuras delictivas. Ahora, ¿qué tendría que pasar? Uno de los abogados de estas sociedades anónimas que mencionamos hace un rato, que tienen las cuentas cauteladas, ahora ya no tiene que ir a la Asamblea, sino al fiscal que le corresponda o que le toque el... Y tendrá siempre las posibilidades de recurrir a la justicia ordinaria para hacer lo que considere en defensa de los intereses de las personas a los que ellos representan. Asimismo, el Estado tendrá que accionar de manera oportuna, tan pronto como le sea posible a la justicia ordinaria, tomar todas las previsiones necesarias para hacer lo que corresponde a la persecución de delitos perseguibles de oficio. ¿Cómo se siente Ana Matilde Gómez luego de este proceso? Además de que debe haber un agotamiento, ¿qué siente? ¿Cómo queda Ana Matilde Gómez después de esta experiencia? Bueno, primero agotada, ¿no? Muchas veces la gente piensa que solo el trabajo físico trae cansancio, pero cuando uno compromete el intelecto también hay agotamiento de tipo emocional, hay agotamiento de tipo intelectual, porque son muchas horas de estudio, mucho compromiso y el vilo que siempre tiene un juzgador, porque sabe que podría equivocarse, sabe que está en el escenario de la vida humana, de las posibilidades de la naturaleza humana,
dejarse en algún momento desbordar por las pasiones. La presión, esa sabe presión. que también hay una expectativa Claro. general y una esperanza. Hay como, de alguna manera hay como una especie de calma. Alivio. Yo no sé Alivio si por alivio- salir de... Bueno, yo no lo tomé como si fuera algo de lo que hay que salir. Era un compromiso que había que asumir porque históricamente la vida te pone a veces retos y te coloca a jugar roles en el escenario de la vida que tú ni insospechados, tú ni siquiera los tenías planeados, no los puedes controlar. Son escenarios a futuro que tú no controlas, pero que te desgastan, que demandan de ti un compromiso tan grande, sobre todo cuando a ti sí te importa lo que el ciudadano siente, cuando te importa lo que la gente siente, quiere, aspira y espera. En general. En general, en términos generales, porque esto no se puede tomar nunca en términos particulares, porque esto tiene una trascendencia que va más allá de solo los intervinientes y de solo los afectados directamente. Fuera del alto perfil del caso y de que lo hace la Asamblea Nacional, que solo entra en sesiones judiciales para ¿qué? Para 10 personas en el país, los 9 magistrados y los Presidente y presidente y vicepresidente de la República. Se puso a prueba el sistema penal acusatorio, quizás no con los actores naturales del sistema penal acusatorio, que serían los jueces, como lo están haciendo desde hace algún tiempo ya en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, pero el tema ese de llegar a un acuerdo, cosa que no existe en el sistema inquisitivo, el tema de la oralidad de todo el proceso, el tema de que las órdenes, la detención, los allanamientos, cautelar, lo determina un juez de garantías ante la solicitud de un fiscal. El otro asunto de que el juez no puede hacer lo que el fiscal o los abogados no le pidan. Ahora mismo, si usted va, el juez le puede decir al fiscal, haga otra diligencia o haga otro allanamiento o manda ampliar un sumario, que eso no pasa en el sistema penal acusatorio. Entonces, verlo a nivel nacional hoy fue como de alguna forma, lamentablemente un laboratorio para un caso de tan alto perfil, ¿no? Así es, y eso tiene sus beneficios prácticos. Primero, porque cuando uno pone a prueba los sistemas, recoge como experiencia todo lo que se puede mejorar y reflexiona sobre aquello que debería haberse hecho de otra manera. Esa es siempre la posibilidad de toda obra humana, ser perfectible. Así que definitivamente que es como si usted hubiera tenido un curso intensivo de sistema penal acusatorio, por supuesto, sin tener fase intermedia completa y sin tener fase de juicio oral. Este sistema se caracteriza por esas 3 fases bien definidas, que es la fase de investigación o fase preliminar, en quien el único que toma decisiones directivas, tutelares, quien es el dueño de la actividad, quien activa el sistema, es el señor fiscal o el fiscal, y una fase intermedia que se abre a partir de la audiencia de acusación, que en este caso empieza y muere en el mismo acto producto de la celebración de un acuerdo que es perfectamente válido desde el punto de vista del sistema penal acusatorio, porque tiene principios importantes para entender que justicia pronta y expedita es verdadera justicia. Entonces, como se buscan, se planta el sistema, se funda, se basa en principios como de economía, que haya concentración en unidad de proceso, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad, como 11 principios básicos que rigen el sistema. Y por eso es que existen formas excepcionales de terminación del proceso y maneras de suspenderlo a través de salidas alternas que permiten que haya una retribución justa y, por supuesto, una prevención general cuando se da a través de una condena. ¿Qué pasa por la cabeza de Ana Matilde Gómez en el día de ayer cuando se introduce un certificado de incapacidad que inhabilitaba al señor Moncada a presentarse a esa audiencia que estaba pactada para el día de ayer? Y luego sale este desistimiento, este documento de desistimiento. ¿Qué pasa por la mente de Ana Matilde Gómez? Que como ayer hablábamos telefónicamente durante la mañana, hay prácticas dilatorias y que se han venido dando a menudo dentro del sistema. Obviamente lo que pasó por mi cabeza fue el pensamiento que me lleva a colegir una gran tristeza por la poca formación en general que hay de los abogados en cuanto a la gran ventaja que significa para sus clientes tener conductas procesales adecuadas, probas, éticas, cónsonas con lo que se conoce como lealtad procesal. ¿Por qué? Porque precisamente el sistema está diseñado para que entre usted mejor se comporta con el sistema mejor lo trata.
Entonces daba una gran tristeza observar que se estaba recurriendo a un mecanismo del sistema mixto inquisitivo, como usted bien le llama, el sistema mixto porque compone las dos partes. En este momento el Ministerio Público tiene algunas actuaciones que parecieran del penal acusatorio en las provincias, los distritos judiciales donde no ha entrado el sistema, y otras que siguen siendo del inquisitivo. Esa mezcla de sistema produce una distorsión en cuanto a las lealtades procesales que se deben dar por los sujetos procesales, que yo sentí mucha tristeza y frustración, porque decía, pero tienen un sistema ahí en las manos. Es lo mejor, el mejor escenario que pudieran tener, y que también el país no se merece lo que podría significar el retroceso. Obviamente que uno sabe que una persona sometida al estrés de un proceso ante un tribunal, un proceso penal sobre todo, donde está en riesgo una de las principales libertades que tiene el ser humano, que en este caso es la libertad ambulatoria, la libertad personal. Uno sabe que la persona está sometida a estrés, pero por eso es que uno comprende y como juzgador estudia todos los elementos y sabe que no es lo mismo tener algún quebranto de salud propio del estrés que tener un padecimiento que te impida comparecer a una cita judicial. Eso deja la situación, a ver, ¿cómo decirlo? El viejo truco del certificado médico. Suena extraño el tema del viejo truco, pero encima es un truco que la gente dice, no, y ese truco está en el librito además. Sí, entonces deja mal a la clase también, ¿no? judicial y a la clase abogadil panameña saber que esa es una práctica que hoy la usó un imputado, pero la hemos visto del abogado del imputado. Incluso en algún momento hasta el fiscal ha salido con el viejo truco del certificado médico y no se ha presentado a una audiencia. O sea, yo no he visto mucho de esos casos, usted habla en términos generales. Pero el caso este es particular, pero se ha visto también y hay veces que puede que el fiscal esté legítimamente enfermo o el juez legítimamente enfermo, pero también pasa que audiencias, que gente ha esperado 3 meses, 4 meses y resulta que el día de la audiencia el fiscal o el abogado o el juez o el imputado, no, y en casos donde hay 10 imputados con 10 abogados distintos cada uno, con que uno no vaya, termina cayéndose la audiencia y espera otro mes más. Depende, pero observe usted algo importante, que ese fenómeno social que implica el comportamiento desleal y totalmente alejado de la ética de un profesional del derecho, necesita la complejidad de un profesional de la medicina. ¿Sí? De alguna manera son profesiones como el contador público, como el abogado, como el médico, que sus estándares son por encima de muchas otras profesiones y tienen que ir más allá de solamente lo que el manual de procedimiento les diga. Código de ética, esos de códigos moral, los de valores. ética, exactamente. Y evidentemente lo que ocurrió, como fue un hecho público y notorio que la ley releva de prueba, al quedar registrado en los medios de comunicación, los colegios tienen que tomar sus acciones. Yo considero que en este caso la autorregulación es mejor que entrar los demás a reprender, y que los colegios de ambas profesiones deben hacer lo propio y lo que les permita sus propias reglas de conducta para atender estos casos como corresponde, porque yo sí creo que hay que mandar un mensaje, aparte de que evidentemente el de los certificados médicos tiene hasta una sanción penal cuando de alguna manera son utilizados para atestar lo que en realidad no es. ¿Existe obstrucción de la justicia? Bueno, eso es hilar más delgado y definitivamente le corresponde a la autoridad competente, sea de carácter disciplinario o de carácter penal. Eso en Panamá está tipificado también, el tema de obstrucción de la justicia, por eso se lo pregunto. No como ese tipo penal a sí mismo, pero se pueden tomar evidentemente como prácticas, pueden ser medidas dilatorias, pueden ser prácticas, son definitivamente faltas a la ética. Y habrá que ver cuál es la regulación que cada uno de los colegios o las profesiones tiene. Algunos han hecho la observación de que lo que sucedió de dilatar esa audiencia, posteriormente ha firmado el acuerdo, esa dilatación de la fijación de la audiencia fue la que dio pie a que se diera esto del desistimiento y todo lo demás. ¿Por qué esta subcomisión de garantías no se reunió inmediatamente después de ya el fiscal haber llegado a este acuerdo con el imputado, en este caso Alejandro Moncada Luna? Pero la fecha, no comprendo bien. O sea, el acuerdo se logró el 23 y la audiencia no fue hasta ayer. O sea, ¿por qué no una audiencia quizás el mismo 24 o 25 y 2 días más validar o rechazar el acuerdo? ¿No? Lo que usted puede llamar dilación, obviamente puede responder a todas las
todos los controles judiciales que tiene que haber en función de que se dispongan las cosas en la Asamblea, que tiene un rol natural distinto al de administrar justicia. Claro. Entonces, tenemos todo un funcionamiento como Asamblea Una Nacional. organización engranada. Exactamente, a la que, y realmente ese es el gran examen que viene ahora. En una reforma constitucional el gran debate es, ¿realmente debe la Asamblea tener funciones judiciales de esta naturaleza? O sea, ¿qué implica? ¿Qué implica todo lo que se dio? Las fechas, bueno, yo no creo, mire, la retractación por parte de la persona imputada siempre es una posibilidad. Y el ser humano tiene la posibilidad y los sistemas deben comprender que como ser humano, hasta que no se dé en juicio oral la aceptación y la comprobación de que no hubo ningún elemento extraño a la voluntad de esa persona, esa es su libertad. ¿Usted siente que esto pudo haber pasado así fuese la audiencia al día siguiente, el acuerdo, o ahora pues que se dio? Y obviamente estoy en el terreno de la especulación porque yo ni estoy en la cabeza del señor Moncada Luna, no estoy en la cabeza de sus abogados, no sé tampoco el señor fiscal qué había por su cabeza al momento que está celebrando el acuerdo que le permite la ley. Y lo que siento es que desde el punto de vista de nosotros fue un tema de agenda. O sea, nosotros, estos tiempos no se acuerdan necesariamente con el fiscal, sino que se coordinan. Coordinación es la palabra que quería, es parte del agotamiento. Las coordinaciones que se hacen con una oficina judicial para tener todo. Mire, esto le ha costado al Estado enormemente. Esto significa... Salió barato que no llegara al juicio en el Pleno, La ¿no? logística que implica las comidas, los traslados, la seguridad, las horas extras. Exactamente. Hay un tema, y usted habló de lo que hemos aprendido, de lo que va a pasar, y bueno, los vacíos, al no ser la Asamblea un ente dedicado a esto, pero la figura por su naturaleza, ¿no? Por su naturaleza. Y ojalá no tenga que dedicarse a eso casi nunca. Sí. Pero la figura del juez de cumplimiento, ¿cómo queda? Es decir, la sentencia de Moncada termina después de que el periodo de ustedes como diputadas vence quizás unos meses antes de cuando debe terminar la sentencia de él, porque él está para 60 meses desde diciembre y el periodo de ustedes creo que termina en julio del 2019. ¿Quién va a ser el juez de cumplimiento de aquí a allá o por este tiempo, o eso se lo van a traspasar a un juez de la justicia ordinaria a que verifique estas cosas? Como esto se está haciendo por primera vez, se está poniendo a prueba todas las demandas normativas que tiene en cuanto a funciones la Asamblea de Diputados en su rol judicial. Entonces, a partir de ahora hay que ir tomando todas las previsiones como se hizo hasta este momento. Nosotras ya dejamos de funcionar. Incluso, y él ya no es magistrado tampoco. Y nosotras ya no somos jueces de garantía. Eso se acabó hace unas horas. O sea, esto ya terminó. Y habría que entrar a hacer el análisis si su juez natural de cumplimiento va a seguir siendo un ente desde la Asamblea de Diputados o un ente de la justicia ordinaria, porque habrá puntos de vista encontrados, ¿sí? Habrá quienes... Pero sea lo que se decida, si fuera el caso que es la Asamblea de Diputados, definitivamente será un juez distinto a nosotras y se referirá solamente ya a la ejecución de la pena. Ahora, ya concluida su misión, por decirlo así, su tarea como jueza de garantía, y preguntándole a título de diputada, ¿piensa usted que lo mejor fue que se llegase a este acuerdo y no ir a un término de la Asamblea, convertirse en ese juzgado, en ese juicio en la Asamblea? Mire usted que sí, yo lo analicé muchísimo. De hecho, usted observó, no sé si lo pudieron observar, que yo me sentí en la necesidad de razonar mi voto a favor de aprobar el acuerdo, porque entendí que había una situación que va más allá del simple juicio. Este proceso rebasó a la Asamblea Nacional y se empoderó la ciudadanía de él. Se empoderaron los ojos del mundo. ¿Por qué eso es importante? Porque entonces lo que se decide no impacta solamente la vida del señor Alejandro Moncada y de la Asamblea Nacional. Entonces, comprender que estábamos frente a una encrucijada, que el día que se escribió la norma no se pensó en este escenario, cuando se dice que se usan las reglas del debate dentro de la Asamblea para la parte del voto ya en el juicio oral, te imponía el sometimiento del proceso a un riesgo de la litigación penal
y de una irresponsabilidad que tal vez podría resultar histórica por el simple hecho de que no se previó que si ya estamos en funciones judiciales tal vez también había que haber previsto que era un juicio a personas muy calificadas dentro del sistema de administración pública. No eran cualquier funcionario. Que reservar este juicio para actuar en la forma que la Asamblea actúa, para como en otros casos, no, tal vez no era consecuente, pero como no era el momento de evaluar la norma, porque tampoco lo que estaba de acuerdo es que se cambien las reglas del juego a mitad del partido y que para votar por el señor Alejandro Moncada o no, entonces le cambiáramos las reglas del juego. Todos esos análisis, la verdad que yo me comprometí sesudamente para poder arribar a esa conclusión que me llevó a votar, no solo por las razones técnico-jurídicas de que si no había, o sea, los parámetros que se habían dictado, sino un poco más allá las implicaciones, la trascendencia y el momento que se vive con la necesidad de que el país, los ciudadanos empiecen a recobrar la credibilidad en el sistema de administración. De alguna forma las decisiones, que se manejara políticamente. A eso es que las decisiones de la Asamblea, por muy justa que hubiese sido la decisión de la Asamblea, apegada a derecho o sobre la base de todas las pruebas y evidencias, al final es una decisión política. Mientras que el acuerdo, que es una figura nueva, ciertamente, pero es una figura que está en la ley, o sea, es una figura jurídica, o sea, está más cercano al derecho, es más una decisión más jurídica que política esta del acuerdo. Ahora, este tema de la revisión que eso conlleva, por ejemplo, varias revisiones que va a pasar en el futuro. Hoy tuvimos a Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez y Catherine Levy de jueces de garantía y Pedro Miguel González de fiscal. Ahora, pudo haber sido cualquiera de los otros 67 diputados. Y yo no me quiero hacer la película imaginándome 3 jueces de garantía, no voy a decir ningún nombre, pero hecho, imaginándome otros 3 jueces de garantía. Y de hecho, plantéese la ciudadanía también este escenario. Recuerden que la subcomisión de garantías sale, por mandato de la propia norma, de los juicios especiales, sale de la conformación de la Comisión Permanente de Credenciales, pero los diputados solamente permanecen por su voluntad cada año en la comisión que consideren entrar. Por lo general en una, a veces en una, 2, en mi caso inicialmente hasta 4, ahora estoy en 3. Obviamente, no necesariamente el otro año, si viniera un proceso contra otro magistrado, tendríamos que ser los mismos o incluso diputados. Es la Asamblea la encargada de juzgar al presidente de la República. Entonces, entender el nivel o la magnitud que tiene esa reglamentación. Así es. Y por eso son buenos los hechos reales, porque a veces la norma es una ficción jurídica que se queda chica o que no alcanza al fenómeno social que tiene que abarcar. Cuando ya tú tienes que aplicar la norma a la vida real y agarrar este código y empezar a decir, entonces tú dices, caramba, pero ¿a quién se le habrá ocurrido explicar eso así y escribirlo así? Pero es que en el momento tú estás legislando para formar una estructura, o sea, cuando tú legislas es una composición estructural del sistema, no es un caso concreto, no se debe nunca legislar en razón de casos concretos, ¿no? Pero entonces el caso concreto es el que te enseña cuándo hay que hacer correcciones en la ley. Bueno, ya nos dijo que estaba agotada, así que no queremos tampoco abusar porque nos imaginamos. ¿En algún momento, alguna de las 3 o las 3 sintieron de que el caso podía caerse? O que se estaba manejando quizás de alguna manera de que se daba esos vicios o que se estaba dando esos malos, ¿cómo se dice la frase? El debido proceso. No, mire, yo creo que a veces las personas no comprenden bien la dimensión de lo que expresan. Que se cumpla el debido proceso es solamente que no se invente ningún procedimiento. No se hizo absolutamente nada que no tuviera un fundamento legal. Siendo así, que no se inventó un procedimiento para él, sino que se usaron las normas que están en el código, todo lo demás podría ser un juicio de interpretación, un conflicto de interpretación, juicios distintos o interpretación distinta de una norma, pero tiene asidero en la norma. Y un principio que rige todo el sistema es, mientras las decisiones que se toman los jueces sean motivadas, es decir, que haya un nexo entre la parte motiva, lo que te lleva a razonar y lo que te lleva a decidir, no hay ese problema.
y todo en oralidad se da de manera sustentada, motivada. Pero tuvieron algún tipo de, a veces, de debate interno entre las tres, de criterios, claro, como abogadas que son, ¿no? Claro, porque dependiendo de la experiencia que cada una tiene, dependiendo de las vivencias que cada una ha tenido en función de la posibilidad de ejercer el derecho, dependiendo de cuánto millaje uno va acumulando en el ejercicio profesional, todo eso es lo que conforma lo que se llama la sana crítica de un juez. Es muy temprano para desclasificar. Es muy Acaba temprano. de pasar el juicio. Es muy temprano. Sí, porque Hay en dos casos recuerdo su voto razonado, y ese voto razonado a mí me dice muchas otras cosas más. Claro, tema- pero usted sí. sabe bien que usted lo ha dicho bien. Hay cosas que solo la historia permite develar porque definitivamente forman parte de lo que se conoce como la deliberación de un juez. Usted ha sido... y evidentemente lo que es público es la sentencia. Y yo ciertamente estoy del lado de los medios, sin embargo, y usted apegada al derecho, pero cuando se pase... Pero tengo los pies en la realidad. Sí, discusión. No se preocupe Pero por cuando, eso. y yo trato de tenerlos también. Sin embargo, cuando se pase la resaca de esta borrachera mediática que se ha dado en algunos casos, en algunos episodios de gente que pareciera estar asusando un linchamiento, pseudo venganzas, y lapidar a algunas personas, y el respeto al debido proceso, creo que eso es una palabra que se utiliza mucho, se ha respetado el debido proceso, se ha mantenido el debido proceso. ¿Qué va a pasar? O sea, estamos viviendo una serie de casos que uno no termina de respirar de uno cuando está llegando al otro. Y bueno, hoy Moncada, el siguiente, pero se cocinó en el mismo momento en que estaban todos los fogones en la estufa prendidos haciendo varias cosas. Lo que pasa es que eso que usted está diciendo es muy cierto. Es decir, hay una cosa que sería, desde mi punto de vista, el análisis de la situación actual. Y eso, cada día amanecemos con una noticia nueva, una información distinta, que de alguna manera ensombrece la anterior o la del día anterior. Pero ese es el análisis solamente de la situación actual. Yo lo que invito es que tenemos que trascender este análisis inmediato, porque de eso ustedes nos dan cuenta y nos informan todos los días. Y ustedes mismos se encargan de que no hemos terminado de ver una cosa para que nos enteremos de la otra. Lo importante es que tenemos que tener la capacidad de separar cuáles de estos eventos que estamos viviendo son los síntomas y dónde están las causas. Yo creo que estamos viviendo definitivamente una crisis institucional. Quien lo niegue no está entendiendo el país que vivimos, pero no es el resultado de este juicio ni de la detención de un exministro o de la aprehensión de unas cuentas del PAN, no, esto es el resultado de excesos y abusos de poder que se vinieron acumulando hasta hacer crisis en una administración que nos ha dejado como herencia el convencimiento de que el manejo clientelar y el manejo mafioso de las instituciones públicas era la ruta a seguir por todo el mundo. Y esta red de corrupción que se está desgranando día a día nos lleva a reflexionar a que hay una crisis institucional profunda que demanda de los ciudadanos hacer el análisis más bien de que dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Es decir, un análisis coyuntural de qué es lo que como nación podemos hacer en este momento en el que estamos como a punto ya de irnos a pique. O sea, qué bueno que todo salga, pero no puede ser que todo salga para que siga igual. Cuando uno calienta leche, la leche se crece y se puede derramar de la olla. Ahora, hay gente alimentando ese fuego para que esto crezca y se derrame de la olla. Algunos con intenciones solapadas pudiera ser, y otros que tienen un reclamo genuino de justicia. O sea, ¿cómo evitamos que una cosa no realmente... A ver, le voy a tratar, y esto es mera especulación. Si Alejandro Moncada Luna va a la Asamblea y en la Asamblea Nacional de Diputados no consigue los 47 votos, es absuelto, no solo es absuelto, sino que regresaría a la Corte a ser magistrado. O sea, yo no sé cuál de los dos escenarios es peor, que no sea castigado por lo que ya se sabe, en este caso, o que siga impartiendo justicia como era su caso de magistrado, y que estas pasiones que se hayan desbordado y se sigan desbordando, y vamos a caer, o estamos en riesgo todavía de que una situación como esta pueda llegar al caos y perderse
el control. Entonces, Es que hay ¿a dónde ese calentamiento calentamiento de la leche, de la olla de leche para que no se derrame, ¿no? Sí, bueno, usted le llama leche y es lo que es un calentamiento social. Es evidente que hay estructuras dentro de la sociedad panameña que han perdido la capacidad de representar a los ciudadanos y a la sociedad como ella debería ser y la está representando como es. Estoy hablando, por ejemplo, de los partidos políticos. Aquí vamos a tener que sentarnos a debatir como país realmente hacia dónde vamos, porque todos estos funcionarios salieron de su militancia política. Todos los que en algún momento han tenido que ir a responder, la mayoría, no eran ciudadanos independientes que le dieron la oportunidad un día de servir. Eran ciudadanos que tuvieron formación política dentro de una estructura que cuando alcanzó el poder acomodó a los suyos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no se ha logrado permear en lo que llaman, algunos no lo quieren entender, no le quieren calificar así, la clase política panameña. Bueno, todos aquellos que han entendido la militancia política como una forma de acceder al poder y como una forma de ser contestatarios cuando pierden el poder. ¿Qué está pasando? O sea, ¿dónde están los grandes debates de nación? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando vamos a los puestos públicos? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando tenemos la oportunidad de impactar políticas públicas? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nos viene esa oportunidad entre hacer lo correcto y lo incorrecto? O sea, que hay un tejido social que está descompuesto. Es como que hay un cáncer, hay metástasis y hay que ir a buscar a dónde empezó este cáncer para tratar de recomponer esta sociedad, porque estos son nada más los casos que están llegando a la justicia. Y definitivamente en criminología se sabe que por cada caso que se descubre o se investiga hay una cifra oculta de un montón que van a pasar agachados. Sí, de hecho hablábamos todos estos días que hacíamos el análisis que dónde estaban los partidos políticos como colectivo pronunciándose sobre este caso. Todos guardaron un silencio cómplice también en cuanto a ese pronunciamiento, como dijimos, como colectivos, a rechazar cualquier tipo de procedimientos, situaciones que reconoció el propio Moncada Luna. Y quería también, siguiendo esa línea, licenciada, usted como abogada, esa experiencia que tuvieron hoy ustedes no la ha tenido nadie antes, de juzgar, de tener que juzgar o condenar al final a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que la presidió inclusive en un momento dado. Como abogada, ¿cómo se siente cuando este abogado de profesión que llega como a esa máxima, me imagino, ese máximo propósito donde pudiese llegar un abogado, ser presidente, presidir la Corte Suprema de Justicia, confiesa 2 delitos graves? Hombre, triste porque uno comprende que si él lo pudo hacer, lo tuvo que aceptar, evidentemente hay un sistema que pareciera que está facilitando lo que ellos piensan es impunidad. Y ellos, me refiero a que eso es una corporación. Y cuando usted sabe que hay un magistrado que tiene en una gaveta lo que se encontró en esta investigación, las cosas que se encontraron, cuando todo eso se devela, uno se pregunta, ¿en ese es el único despacho que eso está pasando? ¿Es este el único funcionario? Eso no implica que él no tenga que responder. Lo que implica es que hay un sistema que hay que recomponer para que estas cosas no pasen. Porque yo me pregunto, ¿los demás no observaban el estilo de vida? ¿Los demás no están tal vez incurriendo? Hay una profunda reflexión que hay que hacer como profesional del derecho. Cuando usted estudia el derecho, la gente cree que se estudia derecho para jugar vivo. Cuando usted estudia derecho tiene una responsabilidad todavía más grande, es un peso es más fuerte sobre sus hombros, porque usted tiene un conocimiento informado de lo que es el sistema. Entonces eso como que te compromete más. No es cualquiera que, bueno, yo no sabía que eso era así. Eso no lo puede decir, un abogado no debería. Hay denuncias presentadas ahorita mismo contra diputados. Hay un diputados. Deber de estudiar más, ¿no? Hay denuncias presentadas contra otros magistrados, contra diputados, incluso contra un diputado del Parlacén, a la sazón expresidente de la República. Es decir, regresará, por ejemplo, Ricardo Martinelli a Panamá sabiendo que un expresidente de otro órgano del Estado está preso en este momento en Renacer, por ejemplo. Yo creo que va a llegar el momento, si la investigación se hace como se tiene que hacer, cuando la verdad que tenga que salir salga, si es una verdad que le compromete, va a ser indistinto si él quiere regresar o no.
porque entonces el brazo de la justicia tendrá que hacerse servir de todos los organismos internacionales, todas las convenciones internacionales que Panamá ha suscrito en materia de combate a la corrupción. Panamá además es parte y miembro de organismos de inteligencia internacional y tendrá que desplegar toda la ayuda necesaria para procurar que él sea traído al proceso. Así que lo único que hay que tener es que el que tiene la competencia para investigarlo lo haga y que de surgir los elementos se proceda como en derecho corresponde para que pueda responder ante la justicia. Hay quienes hablan mucho de la certeza del castigo. A mí me gusta más certeza de la investigación. ¿Por qué? Porque también. Cuando hay certeza de la investigación y las pruebas son contundentes, no queda duda para el castigo. Y viceversa. Si la inocencia de la persona se demuestra contundentemente después de una investigación, nadie va a decir nada cuando la persona sea absuelta, que puede calentar socialmente eso. O sea, así como hoy hubo pruebas y el tema parece que era evidente, esta situación se puede calentar sobre la base simplemente de señalamientos políticos y podemos estar un día queriendo a alguien preso que... Y no solo eso, sino que también ahí es donde juegan su papel el rol que juegan los medios de comunicación, porque muchas veces lo que es noticia no es prueba y lo que es prueba no llega a la noticia. Entonces, las realidades que están en un proceso no siempre son las que informan la opinión pública. Ese respeto de que el tema de la justicia debe estar principalmente en los juzgados. Por ejemplo, que cuando llegamos allá, cuando también hay una desconfianza generalizada cuando ustedes empiecen, en el tema de los juzgados. Cuando ustedes empiecen. Pero cuando los juzgados no den fallos también, como algunos que hemos visto de hace 2 días que nadie lo entiende y cosas que va a pasar, diputada. Sí, bueno, es que hay que saber... El debate de qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Dice la doctrina en ese sentido que siempre hay que saber qué publicar y qué callar para preservar la investigación. Eso es lo que dice la doctrina. Y eso es lo que esos dos valores de alto nivel, porque los dos tienen rango constitucional, el derecho a la información, que viene de la mano la libertad de expresión, y el estado de inocencia. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Toda sociedad que quiere vivir en paz tiene que encontrar un equilibrio entre esos dos bienes jurídicos tan altamente tutelados y aspiraciones de un Estado democrático, ¿no? Tú quieres, eso sí, ese es parte de ese debido proceso al que clama mucha gente como estribillo sin entender lo que realmente está pidiendo, ¿no? Diputada, para estar claros, la sentencia hoy día, el señor Alejandro Moncada Luna se encuentra en el renacer. Desde hoy pues comienza ya a pagar esta condena, no por habérsele demostrado o comprobado que cobraba por sus fallos, sino más bien por comportamiento administrativo irregular dentro de sus funciones. No. La sentencia se da en función de lo acordado, que guarda relación con la falsedad ideológica en documento público y con el enriquecimiento ilícito. 2 conductas delictivas que están informadas de hechos que se lograron acreditar como el incremento patrimonial y como lo declarado en la declaración de estado patrimonial. Pero en algún momento se señaló que ese enriquecimiento venía producto de cobros por fallos, por ejemplo, en el fondo de la investigación. Eso no fue lo que se sustentó hoy en la audiencia, por lo menos no lo recuerdo así. A eso voy, hay unas figuras un poco extrañas y no sé qué tanto aplican quizás en el derecho panameño, estos acuerdos de pena, donde yo acepto la pena, pero no acepto la responsabilidad. Creo que hay algo parecido le está pasando a la Vítola en Italia ahorita mismo, donde él acepto la pena y bueno, yo sí, esto pasó y acepto la pena, pero no necesariamente acepto la responsabilidad de lo que ocurrió. No es esta figura la que se manejó acá. Porque lo que dice la norma es la aceptación de los hechos que informan tipos penales o delictivos. O sea que el señor fiscal sustentó una serie de hechos que son los que realmente le dan contenido al acuerdo que él ha pactado, al acuerdo elevado a rango de sentencia. En esa investigación se llegó al fondo de dónde provino ese dinero que hicieron que hubo delito de enriquecimiento ilícito. Recuerda una cosa, el sistema penal acusatorio en su fase intermedia es la fase de la práctica de pruebas. Nada que se hubiera dado antes de ahora es del conocimiento de las juezas de garantía, en razón de que nosotras no tocamos documentos, nosotras no entramos al fondo porque no nos corresponde. El deber nuestro es vigilar y tutelar las garantías y vigilar y tutelar, ya sea con control previo o posterior, aquellas diligencias que necesitaba el señor fiscal practicar para poder ir acumulando una serie
de elementos que iba entonces a descubrirle a la defensa para entrar a la fase intermedia, para que es la ustedes de... nunca vieron el informe antes de... O sea, no podían verlo, no, es que no podemos entrar, no es que nosotros no podemos entrar a eso, porque a esa fase no se llegó. Se abrió hoy la acusación en razón de que eso es lo que da tránsito a la posibilidad de hablar de cuáles son los hechos que informan esos delitos por los cuales él pactó el acuerdo. Y al entrar inmediatamente a la sustentación del acuerdo, hasta allí llegó el proceso. Entonces no ha habido no se ha transitado por voluntad del propio imputado, porque recuerde que el acuerdo es ley entre las partes. Y esto es la voluntad libre declarada hoy en audiencia pública por el propio señor Alejandro Moncada Luna, de que él no había sido ni coaccionado, ni intimidado, que comprendía, y todos sabemos que él tiene conocimiento que se llama en la doctrina el conocimiento informado, porque al ser un profesional del derecho y haber sido un administrador de justicia, comprende plenamente las implicaciones del acto que se dio hoy. Entonces, no se ha dado ese momento en el que se abre la práctica de prueba. Exactamente. Porque el fiscal no tuvo que llegar allá a presentar. Porque el imputado acordó pactar antes de pasar a esa fase. Eso se hubiera visto en el juicio, en el pleno de la Asamblea, no con ustedes como jueza de garantía. Ante la comisión de credenciales. Con los 9. Con los 9. O sea, era un periodo que venía después. Es la fase intermedia esa donde se practican las pruebas. ¿Tenían las juezas de garantía la potestad de haber levantado esa cautelación que tienen las cuentas vinculadas a la investigación, o no tenían la potestad las juezas de garantía? En mi opinión jurídica no. En mi opinión jurídica, nosotros sentenciando al señor Moncada Luna perdemos competencia de todo lo demás. Además, solo tienen competencia sobre Moncada Luna, que es magistrado. Las otras personas deben ir a la justicia ordinaria. Correcto. ¿Qué hubiera pasado en ese sentido? Creo que se lo comentaba hace un rato. Es un tema que terreno de la especulación, pero para que no nos pase en el futuro. Si Alejandro Moncada Luna renuncia a su puesto de magistrado antes de haber llegado a este acuerdo. Se pierde competencia porque la competencia que se le arroga a la Asamblea es por la prerrogativa funcional que él tiene. Pero ¿qué pasa en ese momento? Es decir, él renuncia y hay todo que ordenar, pasa a la justicia ordinaria. Hay que ordenar nuevamente la detención preventiva, hay que ordenar nuevamente la cautelación de los bienes, de las cuentas y una serie de cosas. O sea, hay un bache en ese momento entre el que él renuncia y que un fiscal asume el caso. Que me atropella. Sí. Obviamente que yo estoy muy cansada para entrar en el plano de la especulación, pero solamente le digo que definitivamente al él no tener la condición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, todo hubiera tenido que ser remitido a la justicia ordinaria, donde se tenían que tomar las medidas para continuar con los delitos y la investigación. Vamos a esperar que se recupere de eso para entrar en esa discusión. Porque es que hay una mezcla de sistemas y el expediente acá y lo que va a ser basado en la oralidad en el sistema penal, cómo le pasas lo oral a lo que le va a tocar después ver en un sistema que requiere una presentación de documentos y una serie de cosas. ¿Cómo juzgas a una persona ellos también con uno y al otro con otro? Tendrían que hacer su investigación autónoma, evidentemente, pero no se olvide que esto nace por una denuncia presentada por el Colegio de Abogados que vino fundamentada, que vino sustentada en una serie de hechos. Decía Magali Castillo también en TVN aquí más temprano, que qué pasaba con esos funcionarios que estuvieron cerca del magistrado, del ex magistrado Moncada Luna, y que vieron, como bien lo decía, esos malos procesos, esas irregularidades que se estaban dando y siguen dentro del sistema. Y ojalá que la justicia ordinaria haga su trabajo. Tenemos todos la confianza puesta. Ahora nosotros ya cumplimos con nuestro deber. Le corresponde ahora al Ministerio Público hacer lo suyo. Ana Matilde Gómez Ruilova, diputada de la República y hasta hace unas horas juez de garantías en el caso de Alejandro Moncada Luna Carvajal, hoy preso 164 en la cárcel de Renacer. La dejamos entonces descansar. Sabemos que ha sido horas y horas, días de mucho trabajo.